Am, como les compartí esta mañana en la introducción, tenemos al fondo aquí un plotter. No sé si se puede ver todo, pero hay 5 funciones bíblicas importantes con las que queremos soñar este año, y están en Hechos capítulo 2. El centro de todas esas funciones, o más bien cada función, nos lleva a la adoración. Por eso está ahí la adoración, o el adorar como algo que está y que invade todas las demás. O sea, no es algo ajeno, sino algo que está en todas. Y hablamos de conectar, como que está relacionado con la comunión. Hablamos de ir, que está relacionado con el evangelismo, el compartir nuestra fe de manera testimonial con nuestra vida, pero también hablada cuando tenemos que hablar de Jesús. Hablamos de servir, hablando de el ministerio orientado a los dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros y que son tan ricos, tan especiales y tan particulares. Y lo interesante es que cuando en este sentido el Espíritu Santo pone dones en su iglesia, a cada uno reparte como Él quiere y todos son útiles, y el don de un hermano edifica al otro, y no todos tenemos los mismos dones, por eso somos un cuerpo. Y luego el de crecer, que habla del discipulado, la extensión, la multiplicación, el hecho de ir a cumplir con la gran comisión. Y bueno, en esta mañana me gustaría que empezáramos hablando sobre comunión, o sea, conectar la vida de comunión. El domingo pasado hicimos una introducción del libro de Hechos hablando sobre el diseño original, o volviendo al diseño original. ¿Para qué? Para recordar, ¿cierto?, los aspectos que hicieron relevante la vida de los cristianos del primer siglo. Esto fue tan importante porque no fue una vida cualquiera, fue una vida marcada por el poder del Espíritu Santo. Eso fue glorioso, fue magistral, fue notorio, fue hasta un escándalo, porque la gente sintió ese rugido, ese viento que entró a esa habitación, sopló, dice literalmente un estruendo que vino de lo alto. Y no fue por hacer ruido, ¿no? Dice que esa realidad era para que ellos fueran capacitados en el poder del Espíritu para cumplir la gran comisión. Una iglesia que actúa en unidad de fe y de propósito vive en esa dinámica de conectar. Y obviamente, como decía, no somos ajenos. La realidad de este hecho es que nos movemos y debemos movernos como cuerpo. Es alguien, tú, yo, todos los que estamos aquí, cuando entendemos esto, empezamos a implicarnos en la misión de Dios sin poner trabas. El Espíritu Santo hace una obra tan magistral que nos empuja, nos impulsa. Y pienso que cuando estamos hablando de estas 5 funciones bíblicas de la iglesia, en este momento, conectar, cuando desarrollamos esto, la iglesia es saludable. ¿Por qué? Porque empieza a crecer, empieza a tomar su lugar en el contexto donde Dios la tiene. Hoy a nosotros nos toca en esta España preciosa, justo en esta Extremadura y justo en esta ciudad de Mérida. Ayer escuchaba esta semana, como les compartía, a esta mujer iraní que le tocó en ese contexto tan hostil, y allí sembraron iglesias, allí compartían su fe, allí exponían su vida. Y yo decía, madre mía, hay niveles de niveles en esto, no es tan fácil, pero el Señor nos tiene en nuestra España, en nuestra Extremadura. Y anhelamos que esta casa sea una casa, una iglesia saludable. Sabemos que obviamente la iglesia somos nosotros, no son las sillas ni las paredes. La iglesia somos nosotros. Somos una parte de la iglesia del Señor aquí en Mérida, que está compuesta por muchos más cristianos en esta ciudad que justo en este momento están igual adorando, alabando, buscando al Señor. Ahora bien, como estamos buscando es que el Espíritu Santo marque dirección. No se trata de nuestro impulso ni de nuestro fuero interior, sino de el mover del Espíritu en la iglesia. Lo que pasó en Hechos, el Espíritu los guiaba a todo y les hablaba. Y eran personas como tú y como yo. No se trata de que peguemos y copiemos tampoco. Se trata de un despertar genuino,
o lo que llamaríamos más coloquialmente y más cristianamente, un avivamiento en cada corazón. Sentir que es Dios quien aviva nuestros corazones, que nos impulsa, que sopla en nosotros, que nos alienta, que nos embiste de poder. Un avivamiento particular, porque todos estamos en proceso. Hechos 2, proceso. Todos aquí, sin excepción, estamos en proceso. Dios sigue trabajando en nuestra vida, pero ahí, en ese proceso, desde ese proceso, Dios nos usa. Dios nos usa. Él no se limita si sabemos mucho, sabemos poco, si somos experimentados, si tenemos experiencia, si no tenemos experiencia, si somos jóvenes o más viejos. El Espíritu Santo no se queda cruzado de brazos y dice: ¿y ahora qué voy a hacer con este que apenas sabe? No, Él nos usa. Por eso es Dios todopoderoso. Así que no se trata de copiar y pegar, sino de despertar, tomando el ejemplo de quienes nos precedieron, estos hermanos del primer siglo, y los que siguieron en los siglos sucesivos hasta hoy, que han dejado un legado tremendo. Levantarnos en fe hacia un propósito común. ¿Cuál es ese propósito? Caminar en este 2026 en el desarrollo de la misión, tanto dentro, entre nosotros, como fuera, más allá de estas paredes. La Biblia lo explica claramente en Efesios 4, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. No sé si Santiago me lo puede poner. Me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, pensando en esto, algo que Dios va a hacer entre nosotros, porque estamos hablando de conectar entre nosotros, para luego conectar con ¿quiénes? Con los de afuera. Y dice esto, bien, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Esto es la comunidad de creyentes. ¿Con qué fin se prepara a cada creyente? Y el texto sigue diciendo: para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Viste? ¿Estamos o no estamos implicados? Entonces, de algún modo se rompe ese concepto tradicional de que el pastor hace todo. No, el pastor no hace todo. No. El pastor está para ayudar, para enseñar y para que juntos, como dice el texto, llevemos a cabo la obra de Dios. Ir a los perdidos, ganarlos para Cristo, discipularlos, mostrarles un amor genuino, un amor sin máscaras. 2026 es y debe ser un año para soñar juntos, salir de nuestra comodidad, implicarnos en la misión, arrimar el hombro, marcar metas a corto, a mediano, a largo plazo, sin poner límites al Espíritu Santo. Eso no se nos puede salir de la cabeza. Es bueno cuando uno marca un proyecto, tener, bueno, mira, de aquí a 3 meses, ¿qué puede pasar en esta casa? De aquí a 6 meses, ¿qué puede pasar? De aquí a 8 meses, ¿qué puede pasar? Y cuando termine este año, ¿en dónde vamos a estar en este proceso? Y lo ponemos en oración, y trabajamos y nos proyectamos, porque entendemos que es Dios el que va a ir delante, guiándonos, impulsándonos. Y es bueno saber de alguna manera a corto, mediano y a largo plazo qué va pasando en la gente que se dedica a hacer proyectos de ingeniería, si no estoy mal. Ellos trabajan mucho en procesos. Mira, en tal punto la obra debe estar en este nivel. Y ellos van entregando la obra, o van mostrando la obra por nivel hasta que la terminan todo. ¿Y sabes qué es lo que hace que se anime la gente? Ver el progreso, poco a poco. Cómo va yendo la obra, hasta cuando la ve terminada, o sea, genial, esto quedó, vamos, increíble. Teniendo en claro algo que pienso que es también importante: no pretendemos ser una iglesia perfecta, ¿vale? No pretendemos ser, ni somos una iglesia perfecta, en el sentido de no cometer errores, ¿vale? Entiéndame esa expresión perfecta, pero sí una iglesia saludable. ¿Y qué quiere decir una iglesia saludable? Una iglesia que reconoce sus errores,
aprende de ellos, madura y avanza con determinación y confianza en el Señor. Así que si mientras hacemos cosas nos podemos equivocar y no nos vamos a juzgar, ni nos vamos a enfadar, ni nos vamos a molestar, no. Vamos a mirar cómo arreglar esas situaciones y vamos a avanzar en amor, disfrutando del proceso, creciendo y madurando en él. Así que bueno, ya esta es una manera de introducir el tema. Y en las próximas semanas pues vamos a seguir hablando de los siguientes círculos, pero hoy vamos a hablar específicamente de conectar, que tiene que ver con la comunión. El primer aspecto del que vamos a hablar hoy es el de que conectar tiene que ver con la vida de comunión. La palabra griega para esto es koinonía. Muchos de vosotros lo sabéis, lo hemos estado enseñando. Koinonía. Hechos 2 utiliza la palabra perseverar con la amalgama o el pegamento de los componentes o disciplinas que vamos a destacar. Esta palabra perseverar utiliza la palabra griega proskartereo. Es bien complicado. ¿Y qué implica eso? ¿O qué significa eso? Adhesión firme y constante. Ahí donde estamos en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, para entender ese concepto de amalgama, ese concepto de perseverancia, tenemos que adherir a cada uno de los componentes de la palabra perseverar. Entonces podríamos decir en el texto: perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Todo eso hacía posible que hubiese una verdadera comunión. Ellos eran firmes, ¿sabes? Constantes en cada una de estas cosas. Por tal motivo, cuando hablamos de conectar o tener comunión o koinonía, en este contexto no nos habla solo de llevarse bien, que es importante. Tenemos que llevarnos bien, eso es genial. Nos habla de algo más, de una participación común, profunda, práctica de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Una participación común, profunda, práctica de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es interesante cómo cada una de estas cosas va ligada una con la otra. Por tal motivo, no soltemos esa amalgama de perseverar en la comunión. Primero, para hablar de este conectar, es curioso cómo empieza el texto. Nos da el fundamento que tiene que ver con la doctrina que nos va a ayudar a conectar en comunión. Y esto habla de la concordancia al creer. Y póngame mucho cuidado acá. La comunión no nace de gustos personales, ¿vale? Sino de una verdad compartida. Por tanto, para disfrutar de una verdadera comunión a nivel interno, necesitamos tener unidad de pensamiento en lo esencial. Hay cosas que no podemos comprar ni vender. Hay cosas que hay que decir, pero hay cosas esenciales dentro de la doctrina que no se pueden comprar ni vender. No se pueden transliterar, porque son tal cual como el Señor quiere que se hagan. No se trata de que cada uno piense como quiera en algo tan claro dentro de la doctrina, porque entonces cada uno tendría un punto de vista diferente y eso generaría distanciamiento, separación, roces, disgustos y confusiones. Por ejemplo, vamos a hablar de esto, de doctrina. Voy a dar 3 ejemplos para que entendamos un poco más este concepto. Cuando hablamos de la salvación, hay quienes piensan dentro de nuestro contexto evangélico que la salvación no se pierde. Y hay quienes piensan que sí se pierde. Cuando estamos divididos en ese concepto doctrinal, es muy complejo dentro de una iglesia. Hay gente que pelea por eso. Hay gente que discute por eso. Hay gente que se enfada por eso. Yo creo que se pierde, yo creo que no se pierde. Y cada uno empieza a pelear por eso. Pero dicen, no. Si no hay unidad de pensamiento
en la doctrina, no pueden conectar. Están desconectados. ¿Qué dice la Escritura acerca de la salvación? Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay quienes piensan: no, mire, si yo soy bueno y hago buenas obras, yo me voy para el cielo. Pero aquí Efesios dice lo contrario: somos salvos por gracia. Las obras no salvan a nadie. Yo no puedo anexarle a la cruz algo más. Dice: bueno, Señor, tú hiciste la obra, pero te falta algo y yo lo voy a poner. Es lo que quiere decir Pablo acá. No, el sacrificio de Jesús es perfecto, dice la Escritura, hecho una sola vez y para siempre por todos. Pastor, ¿y en qué lugar se quedan las obras? Cuando tú lees el libro de Santiago, es una carta preciosa que habla de la fe y las obras, precisamente nos invita a Santiago a pensar en esto. El cristiano verdadero no hace buenas obras para salvarse, hace buenas obras porque ya es salvo, porque vive esa salvación. No necesita ganar el cielo con sus propios méritos, porque Cristo ya lo ganó por él. Entonces, mira ese tema tan relevante. Cuando hablamos de la doctrina de Dios, hay quienes piensan que Dios es trino o que Dios solo es Jesús, ¿cierto? Hay quienes piensan en Dios Padre y Dios Madre. ¿Sabían eso también? Eso es así. Tú imaginas que llega gente con esos pensamientos. No los vamos a sacar aquí a empujones tampoco, ¿no? Pero llegar en esa concordancia es un proceso. Diga conmigo: proceso. Y claro, tenemos que tener el corazón abierto para conectar de la mejor manera y tener una unidad de pensamiento en lo esencial. Cuando pensamos en la doctrina de Dios, todos aquí, sin temor a equivocarme, pensamos que Él es Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en tres personas distintas, pero hay una unidad poderosa, un solo Dios verdadero. Y esto, créame, teológicamente ha sido un debate. Se llevó a muchos concilios, hasta que finalmente pues tuvieron que sentar una postura. Pero entendemos que es Dios trino. Hay quienes piensan que no, que es Jesús, es el mismo Dios Padre y que es el mismo Espíritu Santo, que los otros no existen. Entonces es complicado. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es uno de los textos que muestran la Trinidad de Dios. Otro ejemplo más para cerrar aquí: el Espíritu Santo. ¿Es una persona o es una fuerza activa de Dios? Hay quienes piensan que es una fuerza activa de Dios, pero la Biblia no enseña eso. Dice que es una persona porque se contrista, es una persona porque habla, es una persona porque corrige. Una fuerza como la luz no puede ni hablar ni sentir. No, la Biblia es muy específica al respecto. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo nunca he visto la luz eléctrica entristecida. No. Pero hay quienes piensan que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza activa, pero no tiene sentimientos, ni piensa, ni razona, ni nada. Y la Biblia enseña mucho acerca del Espíritu Santo. La coinonía está ligada con la enseñanza. No puedes tener comunión con alguien con quien no compartes la misma dirección espiritual. No puedes conectar, recuerda, comunión, conectar. Ese hecho nos separa. No se trata de que cada uno tenga una libre interpretación en lo esencial y fundamental, y que se respeten los puntos de vista, porque todo vale y hay que mantener la paz, ¿cierto? A veces uno vive así: bueno, mira, tú crees como crees, yo creo como creo, no nos metamos en esos berenjenales y sigamos adelante. No, se trata de mantener un vínculo de fe en lo esencial, en lo fundamental, sin alterar la verdad de Dios. La perseverancia, esa amalgama, indica que la comunión requiere esfuerzo, disciplina para aprender lo que la Biblia enseña con humildad, aceptación y compromiso. Efesios 4:3 nos insta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la doctrina nos da el lenguaje común para esa unidad. La doctrina de los apóstoles, a la cual se refiere el libro de Hechos, es aquella que aprendieron directamente de su Maestro y Señor, Cristo Jesús.
Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice algo interesante. 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Wow, esto fue escrito hace muchos siglos. Y Pablo nos dice, cuidado, porque cuando no se tiene una idea clara en unidad con relación a lo que Jesús dejó establecido, eso genera pleitos, blasfemias, malas sospechas, envidias. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Y añade Pablo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice algo impresionante también. Es una carta en el que Pablo tiene que ser drástico con los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que esta era una problemática real. Cuando rompen nuestra unidad de pensamiento, tienen acceso los enemigos del Señor para entorpecer la obra de Dios. Si no tenemos unidad de pensamiento en lo esencial, en lo fundamental, créeme que el enemigo nos tiene en un estado de letargo, de discusión, de lucha, de contienda, de este sabe más que yo, no sabe nada, este piensa de una manera, yo pienso de otra, yo nunca voy a concordar con él. Entonces hay una desigualdad de pensamiento. No se trata de aceptarlo todo para quedar bien y que todos crean como quieran. Ahí no hay coinonía, ahí hay socialización. ¿Saben eso? Yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero podemos ser amigos. Eso es socialización. Pero resulta que el evangelio de Cristo no nos llama solo a socializar, sino a ser discípulos. Y cuando entramos en la dinámica de hacer discípulos, marcamos una doctrina. Y eso a veces puede generar malestares. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera con una mente hecha. Hemos leído muchas cosas, muchos libros, hemos hecho muchas cosas que a lo mejor está sobresaturado. Entonces cuando la palabra de Dios quiere entrar a nuestra vida, ya estamos con una predisposición de pensamiento. Y créeme, no podemos tener comunión ni conectar. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El profeta Amós decía esto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Pablo es mucho más radical. Romanos 16:7. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pero no termina y dice, y que os apartéis de ellos. Pablo, no sea tan radical, hermano. A ver, esto lo escribió Pablo inspirado por el Espíritu. Pero obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos conectar con fluidez si estamos divididos en lo que creemos, en lo esencial. Estoy hablando de lo esencial, ¿vale? Y hay muchas doctrinas básicas, fundamentales y esenciales que no se pueden alterar. Están ahí como columnas. Es como querer quitar esta columna y decir, bueno, no me gusta cómo está, vamos a empezar a quitar esa columna y vamos a cambiarla. Pues se va este edificio al garete. Las columnas están puestas por algo. Sin embargo, ¿qué puedo yo quitar? A lo mejor puedo abrir un boquete en esa pared y no va a afectar el edificio. ¿Por qué? Porque lo que sostiene el edificio son las columnas. Y hay doctrinas que son como esa pared. Podemos hablar de ellas, podemos razonar, no nos complica, sí. Pero estas, no me toque esas. En esas yo no voy a cambiar mi pensamiento. Esas no las puedo tocar. Entonces recuerde esto. Primer punto, lo que nos ayuda a mantener una conexión en comunión genuino tiene que ver con el fundamento. Y el fundamento está en la doctrina. El segundo aspecto de conectar es la práctica. Y esto me habla de una generosidad sin reservas.
La dinámica de la iglesia primitiva en este aspecto nos da un marco muy entrañable de vida. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor por los hermanos superó el amor por las posesiones. Esto no era un sistema político, sino un acto voluntario de amor extremo para que nadie tuviese necesidad. Esto es algo impresionante. La coinonía no solo debe tocar el bolsillo, sino el tiempo, el corazón de la gente. Vivimos en un mundo demasiado egoísta, demasiado centrado en el yo. Ese es el estilo de vida del mundo, pero no puede ser el estilo de vida de aquellos hijos de Dios que anhelan tener comunión, conectar. Vivimos en un mundo que hace acepción de personas, un mundo que clasifica por estratos sociales. Eso es verdad, ¿no? Menos pobres, pobres, más pobres, y ricos, más ricos, sobre ricos y súper ricos. Y cada uno está en una escala, ¿no? Ese es el estilo de vida del mundo. Y eso genera distanciamiento, ¿cierto? Vivimos en un mundo que hace acepción de personas por raza, por lengua, por color de piel. Y en ocasiones la iglesia del Señor se ve envuelta en estos males, y por ello encontramos lo que se llama comúnmente en las iglesias las roscas. ¿Saben qué son las roscas, no? Los grupitos. No se salen. Sí, yo conecto, pero conecto solo con fulano, sultano, mengano y perencejo. No más. Hermano, pero hay más hermanos con los que podría conectar. No, es que yo no me entiendo, no tengo feeling. A ver, el Señor no nos manda a tener feeling. No nos manda a tener feeling. Nos manda a vivir en unidad de cuerpo. Nos manda a conectar. Nos manda a compartir. ¿Usted se imagina a Jesús? Uy, no, ese celote que lo voy a meter aquí, ese es un guerrillero tremendo. Mateo es un enemigo de Roma, un cobrador de impuestos. Pedro, un pescador. Habiendo gente más preparada. ¿Se imagina a Jesús haciéndole asco a todo el mundo? Y llamó a 12 personajes, entre ellos Judas. Y tuvo esa comunión tan tremenda con cada uno, ese amor por cada uno, esa entrega por cada uno. Había una coinonía única, una práctica generosa del amor, un estilo de vida del cielo. Imaginaros, si no me puedo acercar a otro porque no es de mi agrado, o porque no soy afín, o porque no pienso, o porque somos de edades diferentes, de generaciones distintas, o porque hemos vivido en contextos distintos, qué sé yo. ¿Qué tipo de coinonía estamos entonces teniendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos verá Dios desde su trono? ¿Se sentirá agradado? Pero eso no es todo. ¿Qué sentirá el Espíritu Santo que vive en la iglesia cuando ve esos comportamientos de distanciamiento? ¿Qué sentirá Él? Porque dice que se contrista. Pensará, sin lugar a dudas, no han entendido el mensaje. No han comprendido la dinámica del cuerpo de Cristo. Estoy en medio de ustedes, pero no han comprendido esa dinámica. La iglesia primitiva superó todas estas barreras por una sencilla razón. El texto lo dice claramente: todos los que habían, y aquí una palabra poderosa, creído. Les decía, la experiencia de creer en Cristo hace que nuestra vida pase a un segundo plano. Escuchábamos, ¿no, Juan Fran? La mamá de una chica que predicó. La revelación de Cristo tal cual hizo que su vida ya no costara nada, no valía nada. Dijo, no, mira, yo si tengo que morir por mi fe, voy a morirme acá, no me importa. En medio de una nación donde por tener una Biblia los encarcelan entre 5 a 8 años y por proclamar el mensaje los pueden matar. Todos los que habían creído. Creer hace que nuestro mundo se parta, se rompa para bien y nuestra vida pase a un segundo plano. El que quiere perder su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará, pero el que la salva, la perderá. Entonces entrar en la dinámica
de creer en Jesús revoluciona nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro pensamiento y todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos pretende enfrascar, que nos distrae, pasa a un segundo nivel porque determinamos creer de verdad en Jesús. Habían creído de verdad en el Señor Jesucristo. Su experiencia con Cristo lo llevó a vivir en una práctica de amor genuino. Conectaban de verdad los unos con los otros. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y esta es la esencia de este versículo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque aquí habla de bienes de este mundo, pero la esencia es, ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que dice que ama, pero que a la postre no es verdad? No está viviendo la práctica del evangelio. La práctica del evangelio es el amor de Dios. El amor de Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si ustedes no pueden amar a su hermano a quien ven, dice la escritura también en otro contexto, ¿cómo dicen que pueden amar a Dios a quien no ven? Entonces, la esencia de este conectar es vivir en el amor de Dios. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y dice ahí Juan drásticamente: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire qué esencial es esto. La coinonía, el conectar, se refleja en el amor genuino entre hermanos. Un amor que busca el bienestar del otro de manera desinteresada. Vendían todos sus bienes. Me imagino que en esa época, como en todas las épocas, hermanos de mucha capacidad económica, tendrían 2, 3 casas. Decían: mira, yo puedo vender 2 casas y como tengo 3, en una casa puedo vivir perfectamente. Y lo llevaban a los apóstoles. Hay necesidades en la iglesia, cubramos esas necesidades de mis hermanos. Había una generosidad desbordante. ¿Por qué es tan importante conectar y mostrar amor con los de adentro? ¿Por qué la práctica para conectar ese amor de Dios con los de fuera? Mira, no podremos conectar con el mundo hasta que no conectemos aquí adentro. Aquí es el lugar de práctica genuina, de práctica desinteresada, de práctica fluida de ese amor. Y entonces, cuando estamos súper llenos de esa práctica, podremos ir afuera y practicar ese amor desinteresado, generoso, abundante con los demás. Entonces, hemos tocado el conectar haciendo énfasis en el fundamento, que tiene que ver con la unidad de pensamiento en lo esencial, y la práctica, que tiene que ver con la dinámica de una vida sacrificial en amor y entrega hacia los demás de manera desinteresada. Y el último aspecto de conectar, que es comunión, es la atmósfera. Para entender este aspecto vamos a ahondar en 2 palabras claves del texto que a continuación voy a leer. Hechos 2:46 dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto hay que digerirlo con pasión. En el siglo I la iglesia de Jerusalén acababa de experimentar Pentecostés, como sabéis, y esto no era una institución religiosa, sino un movimiento vibrante bajo la sombra de la ocupación romana y la presión religiosa. Pero era un mover vibrante del Espíritu. Y yo quiero de alguna manera poner lupa a esa expresión alegría y sencillez de corazón. Hablar de la atmósfera que había, pero cómo la iglesia cambió la atmósfera con alegría y sencillez. Aquí hay una palabra griega para alegría que es agaliasis. Y no se describe como una simple felicidad emocional, sino como un gozo exultante, algo magistral, muy grande, algo que nos hace saltar literalmente de alegría. Su alegría no dependía de la estabilidad política, sino de algo muy, muy poderoso: la resurrección de Cristo. En eso estaba basada su alegría. Ese era el gozo
de la salvación. Esa alegría no era algo porque le iba bien, ¿no? Su alegría era porque Cristo había resucitado. Por eso el salmista David, allí en el Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa alegría trasciende porque tiene un fundamento: Cristo resucitado. El teólogo John Stott, hablando de esto, dice que esta alegría era el resultado directo de la presencia del Espíritu Santo. Y es que Hechos es precisamente un libro que habla del Espíritu Santo de pasta a pasta, bueno, la Biblia en general, pero con más énfasis. Era una alegría compartida en torno a la mesa de las casas, de cada hogar, en el templo. Y pensaba, ¿cómo no se puede ser esa alegría exultante? Claro, tiene que ser así. Y una alegría exultante no es una alegría aislada, es una alegría magna, una alegría grande, una alegría poderosa. Y solo Cristo produce esa alegría en el corazón. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La segunda palabra en este contexto es sencillez de corazón. Y hay un término griego aquí bien, bueno, dice apelotes. Y este término curiosamente es único en el Nuevo Testamento. Significa literalmente sin asperezas, como una piedra lisa en un terreno sin obstáculos. Se refiere a una actitud libre de doblez, hipocresía o segundas intenciones. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor solo cuando estéis bien. No dice siempre. Siempre. O sea que vemos que no es una alegría que se altera por la circunstancia. Es una alegría que es causada porque Cristo resucitado mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y eso, créame, es algo que hace que los mártires mueran con gozo por causa de Jesús. Hace que la gente lleve Biblias a países donde no se puede leer la Biblia. Hace que la gente predique a Cristo en entornos donde pueden morir. Cristo resucitado. Pablo refuerza que la alegría es una decisión basada en la posición en el Señor y no en las circunstancias. Ahora pensaba en esto: aplicar Hechos 2:46 en el siglo XXI es un acto de resistencia espiritual. Vivimos en la era de la posmodernidad líquida y el consumismo. Hoy la alegría se confunde con el entretenimiento o el éxito material. Nuestra cultura premia la suspicacia y la imagen proyectada, especialmente en las redes sociales. La sencillez de corazón tiene que ver con la autenticidad. Es presentarse ante los demás sin máscaras, sin querer parecer perfectos, no. Entre más seamos tal cual como somos, eso agrada más, eso bendice más, eso edifica más, eso nos ayuda a conectar. Porque mira, cuando uno va con máscaras tarde que temprano, ¿sabes qué ocurre? Las máscaras siempre tienden a caerse del peso. Y eso es más vergonzoso todavía. Y eso sí que genera rupturas. Porque, esta persona no era como yo creía. Pero cuando tú eres tal cual como eres, y tú sabes que Cristo está operando en ti, pues tú conectas como eres. Y dices, esta persona es tal cual, no tiene doblez, es sencillo de corazón. La sencillez se vive cuando abrimos nuestras casas y permitimos que otros vean nuestra vida real. Recuerden que ellos compartían el pan en las casas, en el templo, y estaban con sencillez de corazón, con alegría. Aquellos que viven en la resurrección de Cristo mantienen el gozo, aunque a veces lloren. Sí, podemos llorar. Dios nos puso sentimientos, pero la alegría y el gozo del Señor no van a ser alterados por nuestros sufrimientos. Pablo se gozaba en sus sufrimientos, en las cadenas.
Decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y fue un hombre que experimentó cadenas, persecuciones, lo persiguieron para matarlo, naufragios. ¿Qué no vivió este hombre? Pero había en él alegría y sencillez de corazón. Pablo era Pablo donde quiera que fuera. Y cuando hay sencillez de corazón, esto atrae la presencia de Dios y la atmósfera es inundada de un gozo inefable, de una humildad y de una sencillez únicas y profunda. Para concluir, la comunión o el carácter de los creyentes en Hechos 2, o el conectar, perdón, la comunión o el conectar de los creyentes de Hechos 2 no tenía nada que ver con un club social. Era una vida en familia, una vida unida por la enseñanza de la palabra de Dios, sostenida por la generosidad radical y celebrada en alegría y sencillez de corazón, porque Cristo había resucitado. Pese a todo lo que ellos vivieron en su época, la opresión de ese imperio, la persecución por su fe, tenían coinonía. Yo no sé si a ti te está persiguiendo algo en este momento, o hay situaciones que sientes que igual te oprimen. Dice, pastor, es que yo tengo tantas cosas en mi vida que a veces no puedo ni saludar a la gente. Es más, yo cambio de carril cuando veo a un hermano y no quiero saludarlo, tengo ganas de hablar con él. Me llaman para tomar café, yo le doy silencio y me olvido. Coinonía. Conectar y tener coinonía, comunión, es una acción poderosa en la manifestación del gozo de la salvación. Es el amor mismo de Dios actuando en nuestro corazón para un relacionamiento más profundo, intencional y fructífero. La verdadera coinonía no va a ir con dobles intenciones, ¿sabes? Hay gente que conecta contigo porque quiere sacar algo de ti. Ahí no hay coinonía, ahí hay interés personal. La verdadera coinonía nos lleva a compartir sin esperar nada. Me voy a sentar contigo, hermano William, sin esperar nada más que tu compañía, tu diálogo, tu cariño. No quiero más. Cuando Dios ve segundas intenciones, se entristece. El Espíritu Santo se entristece porque mora en nosotros. Y los cristianos del primer siglo aprendieron a conectar con estos componentes tan esenciales: el fundamento, la práctica, y este último tan pero tan poderoso, la atmósfera. Y la atmósfera cambia cuando el Espíritu está ahí. La atmósfera cambia cuando el Espíritu toca nuestros corazones. La atmósfera cambia y la gente se da cuenta de esa atmósfera cuando hay cristianos que quieren conectar. No pasaban desapercibidos. Me gustó algo que me contaste, Juanfra, de un escritor de la época que decía que ellos eran conocidos por algo, por su forma de ser o algo así, ¿no? Un escritor de la época de Josefo, que escribió acerca del comportamiento de los cristianos, una carta. ¿Cómo se llamaba él? Diorneto, decía, un escritor de la época, ¿no? Que ellos eran conocidos por su manera de vivir esa fe, esa realidad, no porque fueran tremendos o qué sé yo, gente importante, no. Había algo que cautivaba la gente que los veía, y de hecho, Hechos lo dice, que el pueblo tenía favor para con ellos. Es tiempo, iglesia, de conectar entre nosotros. Y si esta palabra tuviese que hacerse práctica, pregúntate, ¿qué puedo hacer en este año? Mira, tenemos un año, Es decir, ¿qué vas a hacer en esta semana? Uy, no, me está presionando mucho. No,
¿Qué vas a hacer en este año para conectar con tu hermano, con tu hermana? ¿Qué el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer para salir de lo que generalmente tengo en mi iglesia? Me encanta el profeta Daniel, mi amigo de iglesia, topa. Daniel, te amo, pero quiero tener coinonía con otro, con Víctor, que casi no hablo con él. Ah, no, Raúl, pero ¿cómo vas a hacer eso, hermano? Si tú eres mi pana, mi amigo. Quiero tener coinonía. Vale, yo también. Perfecto. Y el Espíritu Santo sonríe. Dios se alegra cuando hay coinonía, cuando conectamos. Así que hay un desafío este año, iglesia: conectar, tener comunión unos con otros. Y tenemos que orar y preguntarle al Señor con una conciencia clara: Señor, ayúdame a conectar con mi familia. Ayúdame a conectar con mi familia de la fe. Porque esto no es un club social. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor necesita experimentar el abrazo, el toque, el acercamiento de la gente de la iglesia. Esos eran nuestros hermanos del primer siglo. ¿Qué les parece? Un buen ejemplo a seguir, ¿no? Un buen ejemplo a imitar. Entonces les animo en esta semana para que pienses en esto, que como dice, rumies la palabra, y le preguntes desde la intimidad de tu corazón al Espíritu Santo: Señor, ¿con quién no conecto yo en esta casa? ¿Con quién no conecto yo, Señor? ¿Y qué puedo hacer para conectar? A lo mejor vas a tener que tomarte muchos cafés, dar paseos, hacer más llamadas, dejar de ser tímido, tímida, invitarlo a tu casa, ver una peli, comerte una pizza, invitarme a comer lasaña, no sé, algo. Yo no les puedo dar más ideas. Algo tendrás que hacer. Jesús era un hombre de mesa, ¿sabías? Tú lo ves en la escritura, cómo el Señor se metía entre las familias, siempre estaba en la mesa compartiendo, disfrutando, porque era un ser humano también, que le encantaba la comunión. Jesús es un hombre de comunión, tanto así que nos dejó la mesa para que recordáramos esa comunión íntima y estrecha con Él, en memoria de mí. Pude haber dejado otro ejemplo, qué sé yo, pero no, voy a dejar el lugar donde yo siempre tuve comunión hasta el último momento con mis amigos. Ya no soy siervo, sino amigos, les decía a sus apóstoles. Y hasta el último momento, antes de ir a la cruz, estuvo en una mesa teniendo coinonía, compartiendo. Y los cristianos del primer siglo lo adoptaron. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Alegramos al Señor o lo ponemos triste? No hay nada más bonito que cuando tú como padre ves a tus hijos que se aman entre hermanos, ¿cierto? ¿Cuándo más te entristeces? Cuando los ves peleando, discutiendo. Tienes que entrar en medio y decir: perdónense, ámense, que ustedes son hermanos, tienen la misma sangre, llevan el mismo ADN, han crecido bajo el mismo techo, han comido lo mismo. Ámense. ¿Tú crees que Dios no nos habla en una dimensión mayor? Cuando nos ve: yo me entregué por ustedes, yo di mi vida, mi sangre, estuve como uno de ustedes, no cometí pecado, les di ejemplo, les enseñé, para tener una iglesia que conecte, para tener una iglesia que ame, que no haga roscas, que no haga acepción de personas, que no se distancie, que no se aparte, que tenga unidad de pensamiento. El Señor espera esa coinonía de nosotros.
Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos lleve en esta dinámica durante este 2026. Así que aprovechemos todos los momentos que tengamos para compartir, para conectar. Y si no, inventémonos. Pero algo hay que hacer. Eso agrada al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es poderosa. Qué desafío tenemos, Señor, porque estamos en un proceso, pero los procesos duelen y al final alegran. Como cuando, Señor, hay una mujer encinta, como cuántas cosas sufren y cuánto dolor al final, pero después de ese proceso una alegría tremenda. Hay una nueva vida entre los brazos, como que se olvida el dolor cuando se llega al objetivo, al final o al principio de algo más grande. Señor, yo ruego para este 2026 que nos ayudes a conectar. Ayúdanos a conectar entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras complejidades, que a veces somos muy complejos. Que tu Espíritu rompa esas barreras que dividen, que separan, que distancian, y que seamos uno, así como tú y el Padre eres uno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que haces y lo que sigues haciendo entre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.